Saben que desde hace mucho tiempo se viene prodigando la prevención. Y la prevención sigue siendo clave para intentar abordar este grave problema de las enfermedades cardiovasculares. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Y está entre nosotros don Cándido Martín Luengo, que es cardiólogo, y él ha sido durante varios años en la Fundación un asistente habitual en conferencias sobre su terreno propicio, que es la cardiología. Y hoy nos viene a hablar de patología cardíaca crónica. No olviden que el título genérico es enfermedades crónicas. Y con un subtítulo que es la prevención sigue siendo necesaria. Gracias. Parece que cuando hablamos de prevención se refiere a evitar la enfermedad, pero después que la enfermedad está, hay que seguir haciendo prevención. Patología cardiovascular crónica. Pues bueno, según la RAE, patología, dolencia, enfermedad, afección cardiovascular que afecta al corazón o los vasos, crónica, larga, que viene de atrás de larga evolución. ¿Y cuál es la importancia de estas enfermedades? Pues miren, la primera es que la mayoría no se curan, que perduran en el tiempo y requieren controles periódicos, asistencia periódica a saber al médico, que el paciente además tiene que asumirlo y entenderlo, que habrá periodos en los que el paciente se siente bien, periodos que a veces son peligrosos, porque el paciente abandona los tratamientos pensando que aquello se ha resuelto. Error importante que después comentaré. Que pueden descompensarse, a veces de manera inadvertida. Oiga, doctor, si yo ayer estaba extraordinariamente bien y hoy estoy fatal, me encuentro peor que nunca. Estas cosas pueden pasar. Que muchas necesitan tratamientos prolongados o de por vida, pero doctor, ¿para siempre? Y es duro decir, pues sí, para siempre, no hay más remedio, hay que hacerlo. Que además consumirán muchísimos recursos sanitarios, consultas, hospitalizaciones, fármacos, dispositivos, cirugías, intervencionismo percutáneo. Además son muy prevalentes, tienen una alta morbilidad y mortalidad. Y por ello, la prevención sigue siendo fundamental. ¿Cuáles son estas enfermedades? Enfermedades cardiovasculares hay muchas. En rojo he señalado las que vamos a tratar aquí, porque son las más frecuentes, en las que están en la mayor parte de la población. Infarto y angina de pecho, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas e hipertensión arterial. ¿Cuál es la dimensión de las enfermedades cardiovasculares? Pues mire usted, el 50% de la población de Estados Unidos tiene alguna enfermedad cardiovascular, si incluimos entre ellas la hipertensión arterial. Pero vean en la diapositiva cómo cuanto más edad tenemos, mayor es la prevalencia. En la franja de los 80 años, el 85% de las personas tienen una enfermedad cardiovascular. En Europa, 49 millones padecen enfermedades cardiovasculares y 58 millones en Europa. Es decir, que los números son extraordinariamente importantes. Fíjense, siguen siendo, como después veremos, la principal causa de mortalidad. Sin embargo, desde el año 79 hasta el año 2005 se produjo una importante reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tanto en mujeres como en hombres. A pesar de eso, a pesar de esa reducción, las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar en mortalidad en Estados Unidos, en Europa, donde además las mujeres fallecen más que los hombres por enfermedades cardiovasculares. En España, efectivamente, muere más gente por enfermedades cardiovasculares que
por cáncer. Pero está habiendo cambios, hay cambios. Miren, en las mujeres es más frecuente morirse en las mujeres de enfermedades cardiovasculares que de cáncer, mientras que en los hombres es lo contrario. Es decir, en los hombres se está produciendo un descenso en la mortalidad por enfermedad cardiovascular, mientras que en las mujeres está sucediendo lo contrario. Están falleciendo más de enfermedades cardiovasculares. Aquí está representado lo que sucede. Los hombres mueren más de cáncer que de enfermedad cardiovascular, cosa que hace unos años era todo lo contrario. Pues miren, casi el 70% de las muertes por enfermedad cardiovascular tienen su origen en una patología del corazón. El 70% prácticamente. Y miren los costes que todo esto tiene. En Estados Unidos, cada año, 317 billones de dólares americanos es el coste de las enfermedades cardiovasculares. Y por cardiopatías, 228 billones. Una barbaridad. Pero en Europa también estamos con elevados costes. 117 billones de euros anuales se consumen, se gastan en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En España, 92.000 millones, lo que supone el 8,8% del Producto Interior Bruto. Es decir, este es el coste monetario, pero el coste desde el punto de vista sanitario es muchísimo más duro todavía. Por eso la prevención, que es primaria o secundaria, la primaria se refiere a aquellas situaciones en las que hacemos intervenciones para prevenir que aparezca la enfermedad. La secundaria es aquella situación en la que el paciente ya tiene la enfermedad cardiovascular, pero tenemos que evitar que se produzcan problemas. Y los objetivos que deben reunirse para evitar esto es, primero, intentar controlar la progresión de la enfermedad. La enfermedad está allá. Hay que frenarla, hay que pararla. Hay que prevenir y tratar las complicaciones, pero todo ello intentando mejorar la calidad de vida y prolongando la supervivencia. Y vamos a hablar de estas 4 entidades brevemente: cardiopatía isquémica, infarto de miocardio crónico y angina de pecho crónica o estable. Hablaremos de insuficiencia cardíaca, hablaremos de hipertensión y hablaremos de fibrilación auricular, porque entre los que están aquí, seguro que hay más de 10 que tienen algunas de estas patologías. Seguro, segurísimo, porque las estadísticas son las que son. Y la hipertensión, con más de 70 años, el 80% de la población es hipertensa, máxime con las cifras que hoy día tenemos para entender hipertensión arterial. Y la cardiopatía isquémica crónica, pues es una situación que tiene como base una placa de aterosclerosis que va creciendo para ir reduciendo la luz del vaso. Esto tiene como consecuencia la aparición de un dolor. Hay una serie de cambios en el electrocardiograma y, como ven, la arteria en este punto está muy estrecha. Lo que ha hecho esa placa de aterosclerosis es estenosar, estrechar. Y eso significa que desde aquí hacia el músculo, el flujo que llega, la sangre llega, es muy limitada. Por eso se produce el dolor. El dolor de angina de pecho es un dolor porque no llega sangre al territorio. Esto se debe a que a lo largo del tiempo se va generando desde las edades muy precoces de la vida. Esto en amarillo es placa de aterosclerosis, es colesterol, células, pero sobre todo colesterol. En algún momento esta laminita que la cubre se rompe y se forma un coágulo. Crece la placa y cuando en este punto se rompe esta fina membrana que cubre esta placa, se forma un coágulo para intentar evitar la hemorragia y ese coágulo obstruye la arteria y da lugar a un infarto agudo del miocardio. Por eso la cardiopatía isquémica, en sus formas clínicas son varias, las más frecuentes, angina de pecho e infarto antiguo de miocardio. La angina de pecho es una situación en la que, habiendo una estrechez de la arteria coronaria, en un punto hay un territorio al que no le llega sangre. Cuando el paciente camina, necesita que llegue más sangre, no se dilata la arteria, no llega más sangre y eso trae como consecuencia un dolor que generalmente pues, se distribuye en el centro del pecho, si irá del brazo izquierdo, al cuello, a veces al brazo derecho, a la mandíbula, en el epigastrio o en la espalda. En todos esos sitios puede aparecer el dolor.
Entonces, la angina de pecho crónica es un dolor, opresión o malestar. A veces el paciente dice, es un malestar que se me pone cuando camino y en cuanto me paro se me quita, desaparece. Así es, aparece con el esfuerzo, remite con el reposo, tiene una duración de minutos, limita la capacidad de ejercicio. Cuanto más limitante es la angina, cuanto más precoz aparece el dolor cuando empezamos el paseo, más grave suele ser. Actualmente es una entidad poco frecuente, solo el 2% de la cardiopatía isquémica. Y eso es porque actualmente los tratamientos médicos y sobre todo los tratamientos percutáneos que se hacen cuando hay angina inestable o infarto agudo, los cardiólogos llegan a las arterias, las dilatan, les ponen el stent y resuelven un problema que evita que posteriormente, si no se hubiera hecho ese arreglo, aparecería la angina. Bueno, teniendo esto, una angina, hay un riesgo de sufrir un infarto, pero bajo. Casi el 50% con medicación se controla y un 4% tienen que ser sometidos a una operación o a una dilatación con catéteres. El infarto, cada año en España se producen más o menos 50.000, es una cifra importante. Y después de un infarto, tenemos aquí, después de un infarto se crea esta zona, deja de ser músculo, se convierte en una cicatriz, una fibrosis, pero con el tiempo puede quedarse así o puede empezar a adelgazarse esta zona, se adelgaza y se empieza a dilatar, se dilata más y las paredes intentan compensar ese defecto en la contracción y finalmente hay una dilatación global. Esa dilatación global lleva necesariamente a la insuficiencia del corazón y en muchas veces arritmias que producen directamente la muerte. ¿Y cuál es la trascendencia de haber tenido un infarto? Pues sabemos que tiene un problema de aterosclerosis que hay que tratar, que hay una pérdida de músculo cardíaco y hay una dilatación, que existe una disminución de la fuerza del corazón y por consiguiente puede aparecer insuficiencia cardíaca, que existe una alta probabilidad de arritmias. Esa cicatriz y esa dilatación son factores muy importantes para desarrollar arritmias graves, parada cardíaca y muerte por fallo cardíaco. Los objetivos del tratamiento, pues, se basan fundamentalmente en la persona que ha tenido un infarto. Si aquí ha habido alguien, seguramente verá aquí reflejado todas las recomendaciones que el médico le ha hecho, que no deje de practicar ejercicio físico en la medida que pueda hacerlo, que es saludable y es beneficioso, que hay que llevar una alimentación tipo mediterránea, es pobre en grasas, controlar el peso. La aspirina sigue siendo un compañero habitual de este viaje. En ausencia de una buena tolerancia, pues hay otro fármaco. Eso que llamamos estatinas para disminuir el colesterol, prácticamente lo tienen que llevar todos los pacientes y de por vida. Desde luego abandonar el tabaquismo y luego hay unos fármacos que han demostrado un beneficio, que son los beta bloqueantes. Bueno, ¿y por qué hay que cumplir el tratamiento? ¿Cuáles son las evidencias? Pues mire usted, la aspirina ha demostrado que reduce el infarto y la mortalidad cardiovascular. La estatina también. Los bloqueadores beta-adrenérgicos también reducen el reinfarto y la mortalidad. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que muchos tomarán, ramipril, captopril, irbesartán, todos esos han demostrado que reduce la aparición de insuficiencia cardíaca y de mortalidad. Unos fármacos diuréticos que se llaman aldosterónicos, que previenen la mortalidad. Y fíjese que aquí hay un nuevo fármaco que se ha incluido en los últimos tiempos, que es un fármaco que se introdujo en medicina para el tratamiento de la diabetes, pero curiosamente ha demostrado el enorme beneficio que tienen los pacientes de insuficiencia cardíaca, de tal manera que actualmente es totalmente aconsejable hacer esa indicación. Porque además no baja el azúcar. El que no es diabético no le va a bajar el azúcar, no va a tener hipoglucemia. Abandonar el tabaquismo supone reducir el 50% el riesgo de mortalidad. Y no se entiende que un paciente con esto siga. Y luego llevar una dieta adecuada. Respecto a la insuficiencia cardíaca, pues hay que recordar que el corazón es una bomba muscular que interpuesta dentro del sistema circulatorio, pues bombea continuamente para mantener la circulación. De tal manera que el corazón está al servicio del aparato circulatorio y de los órganos y tejidos. De tal manera que estos son los que le van a pedir más o menos trabajo
para que estos órganos funcionen adecuadamente. Y cuando el corazón tiene una incapacidad para aportar cantidades adecuadas de sangre a los tejidos, se va a producir insuficiencia del corazón. El corazón ya no puede seguir las demandas, las exigencias que le traen los tejidos para su funcionamiento y los órganos. Y cuando eso sucede, va a aparecer insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón para bombear sangre en las cantidades apropiadas a las necesidades de los tejidos. ¿Y qué tal de prevalente es? Pues mire, como todo, cuanto más edad, más prevalencia. En la franja de los 80 años, el 12% de las mujeres y el 14% de los hombres tienen insuficiencia cardíaca. En Europa, pues igual. ¿Qué franja de población es la que más prevalencia de insuficiencia cardíaca tiene? Pues aquí entre los 70 y los 80 años es donde más casos de insuficiencia cardíaca hay. Y aproximadamente en España hay como cerca de 800.000 casos de insuficiencia cardíaca. De manera que el 1 o 2% de los adultos de la población general, pero el 10% de los adultos de más de 65 años, son diagnosticados cada año de insuficiencia cardíaca. Y fíjese, es muy duro soportar los síntomas de la insuficiencia cardíaca porque limita mucho la vida, no puede casi dormir por el ahogo que presentan, pero además, desgraciadamente, tiene una elevadísima mortalidad, de tal manera que a los 5 años prácticamente el 50% de los pacientes que se hospitalizaron por un cuadro de insuficiencia cardíaca fallecen. Una mortalidad que, como aquí se dice, puede ser una entidad más maligno que el cáncer. La pregunta de este estudio ¿es más maligno que el cáncer? Y fíjense ustedes, mire, en las mujeres es más maligno que el cáncer de intestino, que el infarto, que el cáncer de mama. Pero los hombres, la insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico que el cáncer de colon, que el de próstata, que el del infarto miocardio antiguo, que el de la vejiga. Es decir, que es una entidad que tiene más peligrosidad que muchísimos de los cánceres que tenemos cada día en nuestro entorno. Sin embargo, no se le prestan la misma atención, no se dimensiona igual la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca porque es tan grave y tan maligna como pueden ser muchos de los cánceres que habitualmente vemos cada día. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los síntomas de alarma. El paciente se ahoga, no me llega el aire al cuello, me asfixio cuando camino, me canso, no tengo fuerzas, se me inflaman las piernas, sin saber por qué el cinturón no me cierra, tengo que hacer un agujerito más porque he aumentado el perímetro y todo eso lleva a un aumento de peso corporal. De manera rápida e inesperada se produce un aumento del peso que no se corresponde con la alimentación que sigue siendo la misma. Los síntomas ya los hemos visto. Este es el paciente que tiene que estar sentado para poder respirar porque se asfixia y este es un cuadro de insuficiencia cardíaca con anasarca, es decir, con líquido extendido por todo el organismo. Es decir, a estos estadios se puede llegar todavía. Bueno, pues los objetivos del tratamiento hay que mejorar la vida quitando los síntomas, pero sí que la intervención para mejorar los síntomas lleve una pérdida de cantidad de vida. Y hay que aumentar la cantidad de vida, pero sin reducir la calidad de vida. Es decir, no sirve que yo ponga tratamientos que han demostrado que reducen la mortalidad si el paciente no lo puede soportar, porque le produce tan malestar, le produce tanta incomodidad que no sirve. Ese medicamento, por muy bueno que haya sido, no sirve en tanto en cuanto el paciente no pueda llevarlo adecuadamente. ¿Y cuáles son los tratamientos que tenemos? La insuficiencia cardíaca, pues mire, diuréticos los conocen, furosemida, que seguramente algunos de los que están aquí la tomarán, inhibidores de la enzima conversina de la angiotensinas, valsartán, betabloqueadores, bisoprolol, metoprolol, aldactone, inhibidores de aldosterona, inhibidores del cotransportador de la glucosa potasio, revascularización, hacer cirugía de bypass o dilatación con catéteres. A veces los pacientes hay que ponerle un desfibrilador debajo de la piel, porque son pacientes que tienen altísimo riesgo de tener una muerte súbita. Estos dispositivos reconocen la arritmia que le va a llevar necesariamente a la muerte y dan un choque eléctrico, igual que ven en las películas que dan así, pues el aparato
internamente da un choque y elimina esa arritmia. A algunos pacientes hay que poner un marcapasos para sincronizar la contracción de la cavidad y también mejora. El trasplante cardíaco es un recurso que hay muchas veces que llegar, pero que tiene muy limitadas posibilidades porque son mayores las necesidades que la oferta que ofrece la sociedad para esto. Y bueno, el tratamiento más habitual de la insuficiencia cardíaca, pues ya diuréticos, todos estos fármacos que yo os he comentado. Y el último, inhibidores del cotransportador de glucosa, de sodio-glucosa tipo 2, empagliflozina y dapagliflozina, son fármacos para la diabetes, pero que han demostrado un beneficio tan importante como en este caso se ve en la diapositiva. Vean que los fármacos más empleados, los IECA, los ARA-2, los betabloqueantes, los altiadores y el cotransportador, todos ellos mejoran la calidad de vida y la cantidad de vida. Los diuréticos mejoran calidad de vida, disminuyen la inflamación, disminuyen el ahogo, pero no han demostrado que puedan prolongar la supervivencia como la digoxina o los inotrópicos. Y estos fármacos tan curiosos, porque muchas veces usted le preguntará, pero doctor, ¿por qué me pone un medicamento que he leído yo en el prospecto que es para la diabetes? Y hay que explicarle, y basta explicarle con esta diapositiva. Esto es un estudio muy reciente, publicado hace un año, en el que se demuestra que este fármaco asociado al tratamiento habitual de insuficiencia cardíaca demuestra un beneficio tanto en mujeres como en hombres. Es decir, estos fármacos, pues como aquí se dice, reduce el riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, de la muerte cardiovascular y de todas las causas de muerte, mejorando los síntomas y la calidad de vida. Es decir, este fármaco, en aquellos casos que tienen insuficiencia cardíaca porque el corazón se contrae poco, lo que llamamos fracción de eyección reducida, función ventricular izquierda deprimida, pero ¿qué pasa en los que tienen insuficiencia cardíaca y el corazón se contrae bien o casi bien? Pues en esta diapositiva lo que se demuestra es que también los casos que tienen insuficiencia cardíaca sin que tenga una debilidad del músculo cardíaco, sino que su insuficiencia cardíaca por problemas en el llenado que genera presiones muy altas en el corazón que da lugar a la congestión, también en esos pacientes han demostrado un beneficio claro. De manera que estos fármacos antidiabéticos se han incorporado definitivamente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Pues una cifra de presión arterial a partir de la cual se incrementa el riesgo significativamente en la población en general para padecer una enfermedad cardiovascular. Es decir, nivel de presión arterial en el que el beneficio de tratarlo es mayor que los riesgos y los costes de los tratamientos. Y estos son los dos principios fundamentales que pueden reducir y reducen las enfermedades cardiovasculares y que su intervención para el control tiene beneficios que superan clarísimamente los riesgos. Tiene una elevada prevalencia, como verán después, un impacto negativo sobre la morbimortalidad cardiovascular, principal causa de muerte a nivel mundial porque es la patología más prevalente que hay, empeora la calidad de vida, motivo muy frecuente de la consulta en atención primaria, aunque yo, como después comentaré, yo creo que no hay que ir tantas veces a la atención primaria porque uno en su casa puede hacer cosas sin necesidad de acudir a que le tomen la atención en el centro de salud. Y tiene un elevado en recursos humanos y materiales. Miren, en España hay aproximadamente 10 millones de hipertensos, con las cifras anteriores al 2018, que eran las cifras más bajas. Pero la tragedia de todo esto es que conocen que son hipertensos solo el 56% de la población. La mitad no sabe que son hipertensos. De los que son hipertensos, solamente el 40% son tratados. Y lo que es todavía más trascendente, de los que son tratados, solo están controlados el 18%. De un fracaso total, tanto de el análisis poblacional para descubrir el problema como del control de la hipertensión arterial. No la controlamos, no está bien controlada y se puede controlar. Miren, estas son las clasificaciones. AJA es la clasificación americana que se publicó en 2020 y esta es la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, tienen divergencias. Para los americanos, hipertensión es ya aquellas cifras entre 13 y 13,9, 8, 8,9. Es decir, sin embargo, para los europeos, hipertensión es
140, 159, 90, 99. Los europeos decimos que la presión arterial es elevada cuando hay 130, 139, que para los americanos es hipertensión. Es decir, entre esto y esto hay una discrepancia. Yo creo que es una discrepancia un poco ficticia, porque en definitiva decir presión arterial elevada es llamar la atención de qué está pasando y de que hay que hacer intervenciones de carácter general, medidas generales. Bueno, esta es una diapositiva en la que para los americanos hay que intervenir a partir de 13,8 y para los europeos a partir de 14,9. Yo creo que cifras entre 13 y 14 requieren una atención y requieren tratamiento con normas generales dietéticas que son importantes. ¿Y cómo tomar la presión arterial? Porque comete a veces muchos errores. Miren, el paciente debe estar sentado. Ven, el corazón, el manguito más o menos a la altura del corazón y el aparato de tensión aquí. Es decir, el paciente está sentado, está cómoda, no ha fumado. Algunos toman la tensión fumando, o acaban de tomar café, o acaban de comer. No sirve. Hay que dejar, por lo menos después de la comida, 30 minutos. La habitación que esté tranquila, la temperatura adecuada y no hablar durante Yo muchas veces que tomo la tensión, el paciente me está hablando mientras le tomo la tensión. No, porque la altera, porque la sube. Entonces, por favor, es decir, hay que tomarla en esas condiciones. Miren, ¿qué es lo que sucede en muchos consultorios cuando vamos a tomar la tensión? Pues nos dice el doctor que la tenemos alta. Llegamos a casa, nos tomamos la tensión y la tenemos normal. ¿Por qué? Porque entre el 15 y el 25% de los pacientes que se toman la tensión arterial en el centro, en el consultorio, es una hipertensión que se llamaba de bata blanca. Es una forma de decir las cosas, porque yo me la he puesto verde y también sigue igual, sigue elevada. Es decir, que lo de bata blanca fue una cosa que es de ver al médico. No, porque pasa en los consultorios. Aunque vayan vestidos como voy ahora, también les sube. Es decir, que efectivamente ese fenómeno se produce. Por consiguiente, la tensión, ¿dónde hay que tomarla? En casa, en el domicilio, que es la mejor manera de tener conciencia de cómo tenemos la tensión arterial. Y luego hay casos en los que, aunque tengamos bien la tensión, hay un 10% que tiene una hipertensión enmascarada y cuando le ponemos eso que llamamos mapa, una medida de la presión arterial ambulatoria, pues hay un 10% que la pueden tener alta. Es decir, lo más importante es pensar que no siempre que en el consultorio tenemos la tensión alta va a ser necesariamente alta. Puede ser que no. Y voy a la automedida de la presión arterial, que creo que es algo que debían de hacer todos ustedes. Yo creo que tenían que hacerlos. Estas máquinas no cuestan mucho dinero, son automáticas y dan muchísima información, no solamente de la tensión, sino también del pulso. Entonces, es muy buena porque para observar cuál es la respuesta al tratamiento. Me pone el doctor, pero yo no voy a ir al doctor a que me vea porque no me da consulta tratamiento de 3 meses, pero yo sí la veo en casa. Me ha puesto el tratamiento, me tomo la tensión y veo si la respuesta es buena o no es buena. Y después de que tengo varias cifras que no son buenas, le consulto al doctor. Mejora la adherencia al tratamiento. El paciente, cuando sí mismo se controla, él es más cumplimentador del tratamiento que le ha puesto el médico. Y luego también, efectivamente, elimina el efecto de bata blanca, es decir, que en su casa. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, y esto es notable, tensiones de más de 13,5 y más de 8,5 en casa es hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren, pequeñas normas que me parece que son muy interesantes para ustedes. El paciente debe estar sentado y 5 minutos de reposo. Deben hacerse 3 tomas de tensión arterial con un intervalo en un par de minutos entre cada toma. Y una adicional si hubiera mucha diferencia entre las 3, otra más. La primera tensión arterial se desprecia y se hace una media de la segunda y la tercera. Y esta es la presión arterial que tenemos. Esto lo hacen ustedes en su casa y esto lo anotan ustedes y saben muy bien cómo va. Fíjese, en pacientes con arritmia, particularmente fibrilación auricular, de la que después hablaremos, la tensión arterial debe tomarse manualmente por estetoscopio, porque muchos, quizá ustedes alguna vez han podido comprobar que el aparato dice error. Y oiga, doctor, error, le he cambiado las pilas 2 veces y dice error. Error muchas veces es porque el paciente tiene arritmias y el aparato no sabe
a qué pulso tomar para decir cuál es la presión arterial, porque unos son pulsos grandes, otros son pequeños, van separados de manera desigual y el aparato se desconcierta y no da buena presión arterial. Por eso, en esas situaciones, y yo he tenido casos recientemente, es decir, incluso un familiar en su casa le daba tensiones disparatadas, desde muy bajas a muy altas, y abajo, donde dice pulsaciones, daba pulsaciones también muy variables, entre 40 y 95. Claro, tenía arritmia, y efectivamente, en un momento que se toma sin arritmia, con los aparatos convencionales, bien. Bueno, el manguito debe colocarse a la altura adecuada, como hemos dicho, y la primera vez todo el mundo debe tomar la tensión en los dos brazos, porque puede haber diferencias. Puede que en un brazo haya más tensión que en el otro. ¿Cuál es la tensión que vale? La que la tiene más alta, ¿de acuerdo? Porque puede haber una estrechez de la arteria de un brazo y da una presión arterial falsa. ¿Y por qué controlar la presión arterial, la hipertensión? Pues porque es un factor de riesgo cardiovascular independiente, es decir, aunque no se asocia a otros factores, pues aumenta el riesgo de contraer enfermedad cardiovascular, a nivel de enfermedad aterosclerótica, infarto, angina, aumenta el riesgo de ictus, de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular, de arteriopatía de pierna, de retinopatía y también de enfermedad renal crónica. Y estos fármacos han demostrado, el control de la presión arterial ha demostrado estos beneficios. Pues mire usted, un descenso de 10 milímetros, bajar de 15 a 14 y bajar de 9 a 8,5 significa que se reduce un 20% los eventos cardiovasculares, un 10% la mortalidad cardiovascular, un 35% el ictus, un 30% el infarto, la angina y hasta un 40% la insuficiencia cardíaca. Fíjese que estos son los resultados evidentes de lo que es bajar la tensión arterial. Los objetivos de tratamiento, en general, se recomienda que la tensión debe bajar por debajo de 14,9 en todos los pacientes. Y siempre que sea bien tolerado, bajar a menos de 130/80, 13,8 o más baja en pacientes con enfermedad cardiovascular o de alto riesgo, es decir, menos de 14,9 siempre. En pacientes jóvenes, menores de 65 años, es conveniente que la mayoría tengan menos de 13, 12. En pacientes más de 65 años, menos de 14 y si es bien tolerada, menos de 13, si es bien tolerada. Y los mayores, los de más de 80 años, la tensión se recomienda entre 13 y 13,9 si es bien tolerada. Y no son recomendables de ninguna manera a estos individuos bajar la tensión por debajo de 13, porque con frecuencia muchas de las caídas que tienen y esas fracturas de cadera se deben a hipotensiones que se producen cuando se pone de pie, los pacientes caen al suelo, rompen la cadera y ya están en el hospital. Es decir, no sirven estos pacientes bajar más la tensión porque tampoco tienen mayores beneficios. Bueno, el tratamiento se hace con medidas generales, con fármacos y con dispositivos. La dieta sana y equilibrada, frutas, verduras, ya lo saben ustedes, reducir el consumo de sal, 5 gramos de sal puede ser aceptable, consumo de alcohol, reducirlo al máximo o no tomarlo, dejar de fumar. El ejercicio físico regular ha demostrado que la baja la tensión, como el peso, evitar fármacos que suben la tensión arterial, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno y todos estos, suben la tensión arterial, como los corticoides, y reducir, el estrés si es posible. Estos son los medicamentos que utilizamos, que ustedes conocen. Debe empezarse con un solo medicamento y, según la respuesta, ir cumplimentando. Pues hay pacientes que necesitan hasta 4 y 5 fármacos para control arterial. Pero lo que hay que hacer es no incorporar otro fármaco hasta que se ha llegado con el primero a las dosis óptimas, a las dosis que se han demostrado que son beneficiosas. Si se ha tomado la mitad de la dosis que ya ha demostrado el beneficio y pasamos a incorporar otro, estamos haciéndolo mal, porque a la dosis máxima de ese fármaco se puede controlar la tensión. Vamos con esta arritmia que es muy frecuente. Miren, muy frecuente y seguramente aquí, no me equivocaré, debe haber más de 2 o 3 que la pueden tener. Es un pulso irregular y rápido. Aquí, en esta diapositiva, ven, esta es la arritmia, la fibrilación, va muy rápido, la distancia entre cada uno de estos latidos es muy variable y este es el normal. Cada punto de estos va a la misma distancia y hay unas ondas que son las ondas que ya marcan el ritmo normal, es decir, una taquiarritmia. Y hay varias maneras de presentarse.
un primer diagnóstico de fibrilación auricular, una que dura minutos u horas, la que persiste semanas y meses y la que puede ser permanente después de un año. En España hay por lo menos 500.000 de pacientes que tienen hipertensión arterial, más en los hombres que en las mujeres. La prevalencia, cuanto más años, ya lo ven, más prevalencia de manera que hacia los 80 años prácticamente el 20% de las personas pueden tener fibrilación auricular. Y en Europa, el 30% de los europeos de más de 65 años tiene riesgo de contraer fibrilación auricular. Más del 15% en pacientes de más de 65 años, más frecuente en hombres, y cuanto más factores de riesgo, más fácil que se presente la fibrilación. Los factores de riesgo son todos estos que no son modificables, la edad, la raza, el sexo y la genética, y todos estos han demostrado que pueden ser factores para inducir fibrilación auricular, todas estas situaciones. Y cuanto más factores de esos tenemos, más probabilidades de que se desarrolle fibrilación auricular. Ven, el alcohol, el ejercicio físico, las enfermedades, la cirugía, la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, la estenosis mitral, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, enfermedades inflamatorias, hasta la EPOC, esa famosa EPOC. Y miren, una diapositiva que la traigo para que se den cuenta que el alcohol no es nada bueno cuando se tiene fibrilación auricular, porque efectivamente, si se abstienen de tener consumo de alcohol, se reduce la incidencia de manera notable de que vuelva a presentarse otro episodio de fibrilación auricular. Bueno, el gold estándar para el diagnóstico de fibrilación auricular es el electro. El electro de 12 derivaciones es el que nos da el diagnóstico 100% de fibrilación auricular. Pero hay veces que el paciente nos cuenta que tiene arritmias, que el pulso se le pone muy rápido, que es muy descontrolado, pero cuando llega al centro de salud está normal. Y eso pasa muchas veces, porque tiene lo que se llama fibrilación auricular paroxística, que dura unos minutos o una hora. Entonces hay distintos procedimientos para el screening, para intentar detectarla. Pues mire, desde el aparato de tomar la tensión, que no solamente toma la tensión, sino que también pone las pulsaciones, tomando el pulso, con los móviles que con poner el dedo aquí tienen la señal. En fin, hay muchísimos procedimientos. Este es el Holter y esto es un Holter subcutáneo que se pone bajo la piel. Todos esos dispositivos se pueden usar para intentar descubrir si ese paciente que tantas veces se queja de que tiene el pulso rápido realmente tiene fibrilación auricular, porque el diagnóstico es fundamental si queremos evitar la tragedia que supone un ictus y una muerte súbita. Pues miren, las aplicaciones con móviles que se van a poner de moda, seguro, tienen la mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de fibrilación auricular. Las aplicaciones de móviles. Hay móviles que tienen un coste en un momento disparatado, pero yo he visto el electro, es un electro como el que se hace en una consulta. Perfecto. Es decir, y tiene una sensibilidad enorme, y los relojes también. Es decir, que esto van a ser artilugios que vamos a utilizar para detectar esa arritmia. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer fibrilación auricular? Pues miren, aumenta el riesgo de muerte de 1.5 a 3 veces, a 3 veces y media. El riesgo de ictus incrementa entre el 20 y el 30%. El 20 al 30% pueden desarrollar fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca. Hay deterioros cognitivos, eso que llaman Alzheimer o demenciación, favorece precisamente esta arritmia porque hace pequeños impactos, pequeñas embolias al cerebro que van creando lesiones, y esas lesiones pueden ser causantes de ese deterioro cognitivo que el paciente está sufriendo. Bueno, también la depresión, peor calidad de vida y también más hospitalizaciones. Es decir, todo esto son consecuencias de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son los objetivos del abordaje en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente, aquella que dura minutos o horas o aquella que dura unos meses? Pues el primer intento debe ser mantener el ritmo normal. Y para mantener el ritmo normal utilizamos fármacos antiarrítmicos o ablación con radiofrecuencia, el tratamiento de esa arritmia con los catéteres que se hace en los servicios de cardiología. Pero, en segundo lugar, prevenir cardioembolismos.
Objetivos fundamentales de aquellos que tienen la arritmia ya permanente, que llevan años con ella, pues que las pulsaciones no sean rápidas, frenarlas mediante estos fármacos, betabloqueadores, digosina, verapamil, y prevenir el ictus. ¿Por qué? La fibrilación auricular es la causa más frecuente de cardioembolismo de origen cardíaco, es decir, que es una arritmia que tiene, entre otras cosas, la posibilidad de hacer ictus. Y la pregunta es, ¿a quién anticoagular? Pues la respuesta es a pacientes que teniendo fibrilación auricular, tengan riesgo embolígeno. ¿Y cómo calculamos el riesgo? Pues muy sencillo, con estas variables. Mire, insuficiencia cardíaca 1 punto, hipertensión otro punto, edad más de 75 años 2 puntos, diabetes 1, accidente cerebrovascular, ictus, pues 2 puntos, aterosclerosis, infarto o enfermedad vascular periférica 1 punto, 65 a 74 1 punto y sexo mujer 1 punto. Es decir, eso es la puntuación llamamos CHAD, con la que nosotros sabemos que si el paciente no tiene ningún punto, el riesgo de ictus es prácticamente 0. Pero cuando ya tiene 1 punto o 2 en las mujeres, el riesgo ya se empieza a incrementar al 1.3 y cuando se tienen 9 puntos puede llegar al 15%. ¿Cuáles son los anticoagulantes que se emplean? Pues el que se ha venido empleando habitualmente es el Sintrón, pero hay nuevos anticoagulantes. Estos nuevos anticoagulantes que se han introducido en los últimos años y que tienen muchísimas ventajas. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Sintrón? Que tiene muchas. Yo empecé a trabajar con el Sintrón hace muchísimos años y tengo bastante experiencia en el manejo. Pues que requiere una monitorización frecuente, es decir, hay que ir a hacerse el control del INR, el control de la sangre. Tiene una estrecha ventana terapéutica, es decir, hay que moverse en unas cifras de ese resultado de analítico, entre cifras pues entre 2 y 3, pero más de 3 hay riesgo de hemorragia y menos de 2 hay riesgo de trombosis, es decir, hay múltiples interacciones, de tal manera que los pacientes que toman Sintrón saben que no pueden tomar muchas verduras verdes, no pueden tomar tomate, no pueden tomar medicamentos antibióticos, una fiebre, todo eso descontrola los resultados, y es decir, muy inestable en cuanto a la seguridad. El control por ello es muy pobre, problemas en dosificación y tiene alto riesgo de sangrado. Y todo esto viene avalado porque la mayor parte de los países, que un paciente esté controlado en el tiempo con las cifras adecuadas de INR, que es cifras entre 2 y 3, solamente el 60% y el 40% están sin estar bien anticoagulados. Casi la mitad de la población que utiliza el Sintrón no está bien anticoagulado, o está pasada o está corta. Y cualquiera de los dos casos es perjudicial. Por eso, los nuevos anticoagulantes han demostrado más eficacia, más seguridad, no tienen apenas interacciones con medicamentos ni con alimentos, múltiples escenarios clínicos se pueden emplear, la administración es muy fácil. El coste es más caro que el Sintrón, bastante, pero es un coste asumible y, desde luego, no hay que hacer ningún control analítico, no hay que ir a hacer ningún control. Es como el que toma aspirina, no necesita ningún control para saber que tiene un tratamiento anti. ¿Y qué es lo que dice la opinión médica respecto a cómo usar estos fármacos? Pues mira, ustedes dicen, en las guías europeas dicen que los nuevos anticoagulantes se recomiendan como primera línea de tratamiento en los casos de fibrilación auricular. En los casos que tengan más de un punto de riesgo, un punto de riesgo en hombres y 2 puntos de riesgo en mujer. Mujeres que tengan, por ser mujer, 1 punto más otro factor de riesgo, o hombres que tengan un solo factor de riesgo, todos esos casos. Y a partir de esos, en mayor número, indicación de anticoagulante y preferentemente los nuevos anticoagulantes. ¿Y qué pasa si estos fármacos no previenen? Sigue el paciente teniendo episodios de ictus, o provocan hemorragias importantes o están contraindicados porque tienen patologías sangrantes, pues el siguiente procedimiento y que hacemos es cerrar, ocluir el lugar de la aurícula izquierda, que es una parte del corazón, donde normalmente se generan el 95% de los trombos que se generan en fibrilación auricular, lo hacen en esta cavidad. Esto es la aurícula izquierda y esto es la orejuela izquierda. Pues lo que hacen los cardiólogos hemodinamistas es poner aquí un tapón para evitar que estos coágulos que aquí se pueden fabricar salgan aquí
y se desprendan hacia la circulación y llegan al cerebro, donde van a producir seguro un ictus. Bueno, y ya para concluir, creo que me voy acercando al tiempo. La patología cardiovascular crónica es altamente prevalente, una alta mortalidad, puede sufrir complicaciones graves, son costosas y precisan frecuentes consultas. La prevención es obligatoria, la cumplimentación terapéutica es fundamental si queremos prevenir las complicaciones. Los fármacos indicados han demostrado claros beneficios en ensayos clínicos. La colaboración del paciente es fundamental. Las medidas generales, hábitos y estilo de vida son de gran importancia. Fíjense si son de gran importancia que antes de que se hicieran ensayos clínicos había sabios ya en nuestro entorno que hacían estas observaciones que son apropiadas y que han visto confirmadas en ensayos clínicos. Vida con fruta y verdura perdura, con huerta y verdura alejas la sepultura. Estamos hablando de pan, poca cama y poco plato y mucha suela de zapato. Usted camine, haga ejercicio y no coma mucho. Tertulia, zapato y alimentación mantienen tu corazón, leche y movimiento para un buen envejecimiento. Fíjese, eso que llaman osteoporosis viene mucho del sedentarismo y viene mucho de no tomar productos lácteos que tienen componentes necesarios para el hueso. Bien debe alimentarse quien no quiere oxidarse, legumbre, hortaliza y verdura, frena las apreturas, fruta y camino diario para ser un centenario. Y como decía el famoso don Miguel de Cervantes, que era un sabio, porque yo estoy leyendo algo de la obra, es maravilloso, la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y desde luego, dentro de esas medidas de alimentación general, está en hacer el ejercicio, pero no hacerlo como aquel paciente que dice que sale todos los días con el perro, pero lo que hace es pasearlo de esta manera. Muchísimas gracias por su atención.